En el video anterior estábamos viendo algunas pequeñas cosas súper generales acerca del liberalismo, ¿cierto? Entonces aquí nos habla acerca de la no intervención del Estado en ningún ámbito de la vida, ni económica ni política, ¿listo? En donde se defiende la individualidad y donde se debe estimular los derechos individuales. Bueno, aquí está. También estábamos viendo después del liberalismo surge algo que es el socialismo utópico. Este socialismo, bueno, antes que esto, el socialismo surge en respuesta a problemas sociales que se habían generado gracias a la revolución industrial y pues a lo que ha aparecido antecitos, el liberalismo. ¿Listo? Entonces llegó a tal grado ese liberalismo, gracias a la revolución industrial, en que habían unos grados extremos de explotación, donde habían jornadas muy largas de trabajo, ¿sí? Y donde los pagos eran mínimos, a pesar de tener largas jornadas, los pagos eran mínimos que no alcanzaban a suplir las necesidades básicas de las personas. Por ello, también empezaban a trabajar los niños. En un hogar tenían que trabajar todos para poder suplir las necesidades básicas. Los niños también llegaban a trabajar y aún así no alcanzaba o habían unas situaciones infrahumanas. Bueno, entonces empieza a surgir este socialismo. En primer lugar, pues aparece el socialismo utópico, que les estaba diciendo que era como el socialismo de los sueños, como algo que es casi imposible, sino imposible que se haga realidad. ¿Listo? Entonces este socialismo muy bonito y todo, pero sucede que no estaba llevado a la práctica, no es algo, estaba pensado más bien hacia sociedades ideales, igualitarias, y lamentablemente es algo imposible poder lograr una comunidad que sea totalmente igual y que sea, y que haya un idealismo de comunidad. Es algo casi imposible o no se ha podido llegar a ver una sociedad como tal, así. ¿Listo? Entonces este socialismo utópico está basado sobre una sociedad ideal que a la fecha de hoy no ha aparecido. Entonces pues no era posible llevarlo a la práctica. Entonces aparecen estos dos personajes, Marx y Engels, ¿listo? Entonces empiezan a crear esta ideología de socialismo científico. Este socialismo sí era llevado a la práctica, ¿listo? Sí se podía llevar a la práctica porque tenía en cuenta las desigualdades sociales y tenía en cuenta la situación de las comunidades. ¿Listo? Entonces este socialismo ya está basado en leyes históricas, lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, lo que ha pasado y lo que es posible que suceda más adelante. ¿Listo? No es como adivinar el futuro, pero más o menos. ¿Listo? Entonces ellos se basan en la historia para crear esta teoría. ¿Listo? Entonces ellos empiezan a hablar de que existe un sistema económico y un sistema político. ¿Listo? Son diferentes. El sistema económico es dinámico, se mueve, va avanzando, va circulando, mientras que el sistema político es quieto, es totalmente diferente. Por eso esta imagen, este signo, es diferente. Este se queda estático. Bueno, se queda estático, se queda quieto, mientras que el económico se mueve constantemente, está avanzando, se está reformando, se está actualizando, mientras que el sistema político se queda quieto. Entonces, ¿qué es lo que propone el socialismo científico? Lo que propone es que es necesario, entonces dice que es necesario llevar a cabo una revolución política que permita que esta superestructura, ¿sí? Esta superestructura hacia el sistema político colapse. ¿Listo? Que colapse y se ha reemplazado por una nueva organización acorde a nuestro sistema económico. ¿Listo? Entonces dice que eso ha pasado y va a pasar. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Roma, en el caso, por ejemplo, del feudalismo, ¿cierto? Esos sistemas políticos ya no tenían cabida en la sociedad y por eso hubo una revolución y empezó a cambiar la forma de ver en la justicia, la forma de ver también la administración pública. ¿Listo? Entonces lo que nos dice este socialismo es que es necesario llevar a cabo una revolución, ¿sí? Una revolución política en la que caiga ese sistema político que ya queda obsoleto prácticamente, que ya no sirve, ya no funciona, y poner otro que funcione. Y asimismo va a quedar estático, el sistema es como un círculo vicioso.
el sistema económico va a seguir avanzando, va a seguir circulando, va a seguir actualizándose, reformándose, airándose, ¿listo? Y mientras que el sistema político se va a quedar ahí, quietecito, va a ser estático, no se va a mover, ¿listo? Entonces otra vez se va a necesitar llevar a cabo una revolución política que haga que el sistema, la superestructura colapse y le dé paso a una nueva superestructura que responda a las nuevas exigencias del sistema económico, ¿listo? Entonces esas son como a grandes rasgos lo que intenta el socialismo. Ahora, aquí en toda la mitad, digamos que el socialismo está de acuerdo con la intervención total del Estado. Bueno, pero en este caso, la democracia cristiana ya tiene una teoría diferente. ¿Listo? Entonces, esta democracia cristiana, digamos que está ahí en toda la mitad. Está entre el liberalismo y está entre el socialismo. Entonces, esta democracia cristiana tiene sus orígenes pues en la Iglesia Católica, el nombre ya nos lo indica, y surge a finales del siglo XIX por un señor que empieza a hablar de esto. Él escribe algo relacionado con todo el panorama que se está viviendo para ese entonces. Ese era el Papa León XIII. Listo. Entonces, él empieza a escribir y a dar, digamos que una respuesta a las denuncias y a las críticas que el socialismo, que vimos anteriormente, el socialismo le estaba haciendo al sistema capitalista por todas las políticas liberales, ¿listo? O sea, por todo lo que estaba pasando, porque no habían descansos, no habían vacaciones, no habían pensión, no había salud, ¿sí? Para los obreros trabajaban de 16 a 20 horas diarias, ¿sí? Les pagaban muy poquito y lo que les pagaban no les alcanzaba ni para comer, donde los niños desde los 5, incluso antes, ya tenían que empezar a trabajar 12 horas. Era demasiado, entonces empieza a surgir esta forma o esta forma de ver cómo debería ser una sociedad justa o un Estado justo. ¿Listo? Entonces, en general, los demócratas cristianos consideran que el Estado no debe ser solo un motivador que estimule la iniciativa individual y privada y pues que vigile que nadie atente contra ella, sino que ellos consideran que la iniciativa individual o privada no cubre todos los ámbitos de interés de la sociedad. Entonces, lo que quiere decir es que el Estado debe y tiene la capacidad, o sea, debe tenerla y tiene la capacidad de intervención activa, ¿sí? En ciertas áreas. No dice que en todas las áreas el Estado tiene que intervenir, pero sí en algunas muy específicas. Por ejemplo, en la salud, el Estado tiene que interferir y en la educación también. ¿Sí? Porque entonces el que tenga más plata, pues va a tener mejor educación y el que tenga más dinero, pues va a tener mejor acceso a la salud. ¿Sí? Entonces aquí de esta democracia cristiana lo que dice es que sí es necesario la intervención del Estado, pero no en todos los ámbitos de las personas, pero sí es necesario en ciertas áreas. Em, el Estado no debe ser solamente como un árbitro. ¿Sí? Entonces esta ideología dice que el Estado no debe ser como un árbitro ahí viendo que todos se están matando unos a otros o que está ahí quieto esperando a que pase algo, sino que el Estado debe intervenir cuando sea necesario. ¿Listo? Debe intervenir en el mercado, no siempre, pero sí cuando sea necesario. ¿Listo? Y esto también para que haya un interés no solamente propio, sino también de los consumidores, un interés hacia los consumidores, hacia los productores, ¿sí? El Estado tiene que intervenir en muchos aspectos de la economía para ayudar a que el capitalismo se desarrolle y favorezca a la sociedad, ¿sí? Y no a la inversa, como que el Estado se queda ahí quieto esperando que todo se acabe y todo se destruya. Pues no, no debería ser de esa manera. ¿Listo? Esas son las ideologías políticas a grandes rasgos.